Hola a todos. Bienvenidos al canal dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Esta es la quinta parte de una serie de videos dedicada a los momentos históricos más importantes que dieron forma a una de las dinastías más famosas de la historia. Número 40. La coronación de María I. 1 de octubre de 1553. Esta fue la primera coronación de una reina reinante en Inglaterra, una mujer gobernante por derecho propio. Por lo tanto, la ceremonia se transformó. El ritual y el vestuario estaban interrelacionados. Los registros contemporáneos insisten en que los procedimientos se realizaron de acuerdo con los precedentes, pero en su mayoría se trataba de disposiciones hechas previamente para reinas consortes. No hubo ninguna publicación en inglés que describiera la ceremonia de coronación. Se publicó una descripción narrativa de la coronación en versiones italiana y española. Estos textos tienen muchas similitudes con las descripciones producidas por diplomáticos. Una narración española también dio un costo estimado de todos los eventos de coronación en 100.000 ducados. María fue coronada en la abadía, el domingo 1 de octubre de 1553. Tanto Ana de Cleves como la futura Isabel I siguieron a la reina mientras ésta entraba en procesión a la abadía. María mandó hacer un nuevo suministro de aceite de coronación enviado por el obispo católico de Arras. Ella sintió que el aceite anterior había sido contaminado por su hermano protestante, Eduardo VI, en su coronación. La ceremonia fue conducida por el obispo de Winchester, ya que el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, había sido encarcelado en la Torre de Londres. La ceremonia siguió a la de 1547, pero la reina eliminó varios aspectos que ella consideró ofensivos. Por ejemplo, no usó la túnica de San Eduardo, y solo llevó el orbe en la procesión de salida. También optó por no usar la antigua silla de coronación, ya que pensó que podría haber sido contaminada por su hermano. Se dice que el Papa le envió una silla nueva, pero no se sabe qué pasó con la misma. Es solo desde la coronación de Jacobo I, que la silla antigua siempre se ha usado tanto para ungir como para coronar, ya que algunos monarcas anteriores la usaron solo para una parte de la ceremonia. Se construyó una gran plataforma elevada en el pasillo, para que todos pudieran verla, y María tuvo que subir 30 escalones para llegar a su trono en la parte superior. Número 41. El primer parlamento de María I. 5 de octubre de 1553. El 5 de octubre de 1553 se reunió el primer parlamento del reinado de María I. Él mismo derogó la ley de traición del reinado de Eduardo VI, aprobó una ley que declaraba la legitimidad de la nueva reina, derogó la legislación religiosa del reinado anterior y restableció la misa en latín, el celibato del clero y el culto ritual. Era como si la reforma inglesa nunca hubiera ocurrido. Un informe al Papa sobre este primer parlamento decía: durante ese intervalo se reunió el Parlamento, que se inauguró el día 5, cuando el obispo de Winchester pronunció un muy buen discurso, en el que trató ampliamente de la unión de la religión, y que debería reanudarse, sin la cual nada bueno podría hacerse, demostrando cuántas desventajas había caído sobre el reino debido a su separación. Por su parte, el embajador Simón Renard escribió al emperador: primero, como el Parlamento no va bien y hay dificultad sobre la religión, la autoridad del Papa y la restitución de la propiedad de la Iglesia, tanto es así que se ha descubierto una conspiración entre quienes poseen esa propiedad, ya sea por la liberalidad del difunto rey Enrique y el rey Eduardo, o por compra, que preferirían que los masacraran antes que dejarlos ir, y la mayoría del Parlamento se niega a admitir la autoridad del Papa o a volver al redil. Como señala Anna Wadlock en su biografía sobre María, aunque finalmente se aprobó el proyecto de ley, él mismo demostró que aunque el Parlamento estaba dispuesto a restaurar los servicios de la Iglesia y las ceremonias religiosas al patrón de la década de 1540, no estaba preparado para sancionar la abolición del Tribunal Supremo o a la jefatura y el retorno de la autoridad papal en el reino.
Número 42. Se busca un esposo para la reina. Otoño de 1553. Ahora con 37 años de edad, María centró su atención en encontrar un marido y engendrar un heredero, lo que evitaría que la protestante Isabel, todavía la siguiente en la línea según los términos del testamento de Enrique VIII y el acta de sucesión de 1544, sucediera al trono. Edward Courtenay y Reginald Pole fueron mencionados como posibles pretendientes, pero su primo Carlos V sugirió que ella se casara con su único hijo legítimo, Felipe. Felipe tenía un hijo de un matrimonio anterior y era heredero aparente de vastos territorios en Europa continental y el Nuevo Mundo. Como parte de las negociaciones matrimoniales, un retrato de Felipe, pintado por Tiziano, fue enviado a María en la segunda mitad de 1553. Al verlo, se dice que la reina quedó encantada. El canciller, Stephen Gardner, y la Cámara de los Comunes solicitaron sin éxito a María que considerara casarse con un inglés, por temor a que Inglaterra quedara relegada a una dependencia de los Habsburgo. El matrimonio fue impopular entre los ingleses. Gardner y sus aliados se opusieron sobre la base del patriotismo, mientras que los protestantes estaban motivados por el miedo al catolicismo. Y cuando María insistió en casarse con Felipe, estallaron las insurrecciones. Número 43. La rebelión de Thomas Wyatt. Enero de 1554. En marcado contraste con su media hermana, Isabel, María estaba decidida desde el comienzo de su reinado a casarse lo antes posible. Pero su elección del príncipe católico de España fue profundamente impopular entre sus súbditos xenófobos. Poco después de que se acordara su matrimonio en enero de 1554, Sir Thomas Wyatt, el hijo del famoso poeta, levantó un ejército de 3.000 rebeldes y marchó hacia Londres desde Kent, con el objetivo declarado de deponer a María y reemplazarla por Isabel. Es casi seguro que esta última era inocente de cualquier participación en el complot, pero Thomas Wyatt afirmó que le había escrito sobre sus planes. Pero María no quería correr riesgos. Después de derrotar a los rebeldes, Thomas Wyatt pronto sería ejecutado. La reina hizo que llevaran a su hermana a la torre. Mientras subía lentamente los escalones, Isabel se detuvo de repente y exclamó: «Oh Señor, nunca pensé haber venido aquí como una prisionera, y les ruego a todos ustedes, buenos amigos y compañeros, que den testimonio de que no vengo como traidora, sino como una mujer fiel a la majestad de la reina como cualquiera que viva ahora». Sometida a interrogatorios por parte de los ministros de María, Isabel se defendió tan estoicamente que finalmente se vieron obligados a reconocer la derrota y fue liberada el 19 de mayo, 18 años después de que su madre, Ana Bolena, fuera ejecutada en la misma fortaleza. Número 44. El matrimonio de María y Felipe. 25 de julio de 1554. El 25 de julio de 1554, María se casó en la Catedral de Winchester. La asistieron sus primas, Lady Margaret Douglas, condesa de Lennox, y Lady Catherine Grey, ambas potenciales herederas al trono. Isabel, sospechosa de estar involucrada en la rebelión de Thomas Wyatt, estaba entonces bajo arresto domiciliario. Felipe había llegado un par de días antes e hizo grandes esfuerzos durante el tiempo que pasó en Inglaterra para mostrarse agradable y servicial y obtener la aprobación del público inglés. Trató a María con respeto y cortesía, y si encontraba difícil su deber conyugal, algo que algunos de sus amigos sospechaban, no se lo hizo saber. Pasaban mucho tiempo juntos y tenían intereses en común, en particular la música. Felipe no tenía la facilidad de María con los idiomas. Él entendía francés, pero no parece que lo hablara, por lo que conversaban con él hablando español, y ella contestaba en francés y algo de español o italiano, aunque también le enseñaba algunas frases en inglés. Sin embargo, aunque parece que María se encariñó profundamente con Felipe, él no le devolvió el amor, lo que quizás no sorprenda dadas sus edades diferentes y sus diferentes crianzas. A pesar de las cualidades personales que Felipe pudo haber tenido, probablemente fue un gran alivio para María tener un adulto con quien poder tener una relación de igualdad,
algo que no había tenido desde la muerte de su madrastra, Catalina Parr, y era también la primera vez que ella había tenido tal relación con un hombre. Pero la felicidad personal no era el objeto del matrimonio real. El propósito principal era engendrar un heredero, y en esto fracasó. María pensó que estaba embarazada en 1555, al igual que todos sus médicos y asistentes, pero se hizo evidente que el embarazo era falso. Una repetición de los síntomas de cualquiera que fuera la causa subyacente le dio esperanza a la reina a principios de 1558, pero nuevamente resultó ser una ilusión. El segundo objetivo que tenía María era la reintegración de Inglaterra a la cristiandad católica. Cuando se negoció su matrimonio por primera vez, Enrique II de Francia sugirió que él mismo terminaría en hostilidad entre Francia e Inglaterra. María le aseguró que tenía la intención de mantener una buena relación con Francia, pero, como veremos después, se demostró que el rey francés tenía razón, aunque su política de apoyo a los rebeldes ingleses difícilmente conduciría a la paz. Número 45. El primer mártir protestante es quemado en la hoguera. 4 de febrero de 1555. Al ascender al trono, María había dejado claro que su prioridad más urgente era devolver Inglaterra al redil papal. Impulsada por un afán evangelizador, ella ordenó medidas cada vez más drásticas para lograrlo, sin vacilar en quemar a aquellos súbditos que persistieran en sus creencias heréticas. El primer mártir protestante fue John Rogers, que fue a las llamas el 4 de febrero de 1555. John Rogers había pasado un tiempo en Amberes, donde conoció al influyente reformador William Tyndale, cuyas enseñanzas lo inspiraron tanto que abandonó inmediatamente la fe católica romana. John Rogers pronto se hizo amigo de otros reformadores destacados y procedió a evangelizar sobre sus enseñanzas cuando regresó a Inglaterra en 1548. Esto le valió un gran favor con Eduardo VI, pero enajenó a María tan pronto como ella ascendió al trono, al predicar sobre la verdadera doctrina enseñada en los días del rey Eduardo, y advirtiendo a sus oyentes contra el papismo pestilente, la idolatría y la superstición. Durante los siguientes 3 años, la reina ferozmente dogmática envió a más de 300 protestantes a las llamas en su búsqueda por restablecer la supremacía del catolicismo en Inglaterra. Los más destacados entre ellos fueron Thomas Cranmer, ex arzobispo de Canterbury, y los obispos Hugh Latimer y Nicholas Ridley. A lo largo del curso de las persecuciones, el escritor John Foxe enumera 312 personas que fueron quemadas o ahorcadas por su fe, o que murieron o enfermaron en prisión. Thomas Cranmer, Hugh Latimer y Nicholas Ridley son conmemorados con un monumento gótico en Oxford, Inglaterra, pero hay muchos otros monumentos en todo el reino. Son conocidos localmente como los mártires marianos. Número 46. La conspiración de Henry Dudley. Diciembre de 1555. Otra conspiración se fraguó contra María en diciembre de 1555, llamada la conspiración de Dudley, en honor a uno de sus principales arquitectos, Sir Henry Dudley. Dudley era pariente de John Dudley, el difunto duque de Northumberland. Durante el intento de poner a Lady Jane Grey en el trono, el duque de Northumberland envió a Sir Henry a Enrique II en Francia, rogándole al rey francés que dirigiera un ejército a Inglaterra para apoyar su causa, a cambio de la rendición de Calais y de Guisnes a los franceses. Unos días más tarde, Henry Dudley fue arrestado en Calais y se descubrió que tenía en sus posesiones una gran cantidad de platos y joyas sustraídos del tesoro. Al ser interrogado, él confesó su misión. 2 años más tarde, el rumor de que María pretendía coronar a Felipe como rey de Inglaterra provocó otra rebelión. Sir Henry Dudley fue uno de los principales impulsores. La idea era de poner a María y Felipe y subir al trono a Isabel. El levantamiento también tenía la intención de asegurar el matrimonio de Isabel con Edward Courtenay, un descendiente de la realeza inglesa. El dinero para el levantamiento, una suma de 50.000 libras, se apropiaría del tesoro, donde Henry Dudley tenía contactos. El dinero se pasaría de contrabando al extranjero,
a Francia, donde los conspiradores tenían partidarios entre los exiliados protestantes y se utilizaría para contratar barcos y mercenarios. Dudley, que una vez fue capitán de la guardia en Boulogne, tenía amigos en Francia. En diciembre, Sir Henry fue a París, esperando el apoyo del rey. Pero Enrique II había firmado una tregua con Felipe recientemente. Lord Clinton había visitado al rey francés para exigir la expulsión de los expatriados ingleses en la corte francesa, quienes, asistidos por sus confederados en Suiza y Alemania, habían impedido que una tremenda ola de literatura sediciosa llegara a Inglaterra y trabajaron constantemente por el derrocamiento de María y la elevación de Isabel. El rey francés no le dio a Dudley más que vagas promesas. Tampoco lograron los conspiradores obtener el apoyo de la nobleza sustancial que habría prestado su empresa. Sin embargo, muchos nobles menores apoyaron a los conspiradores, al igual que algunos sirvientes reales y algunos vástagos menores de la nobleza. Número 47. La pérdida de Calais. Enero de 1558. El asedio de Calais fue un asedio notablemente breve, pero efectivo. El resultado fue que la importante ciudad costera volvió al control francés. Inglaterra lo había ocupado durante más de 150 años desde el inicio de la Guerra de los 100 años. El 3 de agosto de 1347, Francia finalmente entregó Calais a Eduardo III de Inglaterra después de un asedio de 13 meses. Ubicada en el norte de Francia, Calais es la ciudad portuaria más cercana a Gran Bretaña desde el Canal de la Mancha. De hecho, en un día tranquilo, puedes ver los acantilados blancos de Dover desde Calais. La ciudad tenía un valor estratégico significativo, ya que los ingleses la usaban a menudo para organizar un ataque contra Francia y otros países de Europa continental. Calais era tanto táctica como simbólicamente esencial para el reino de Inglaterra. El desafío era que la región no tenía cualidades defensivas naturales. Como resultado, la guarnición inglesa se basó en gran medida en la construcción de fortificaciones para defenderla. La ciudad también tenía un significado simbólico para Francia. Representaba esa última gran posesión territorial aún bajo el control de su archirrival. Entonces, en 1557, el rey Enrique II de Francia comenzó a planificar y prepararse para recuperar la ciudad con gran secreto. Por su parte, Felipe de España había convencido a María a unirse a él en las guerras que los Habsburgo mantenían con los franceses en territorio continental. La victoria de San Quintín sobre Francia dio a este reino la excusa de buscar una represalia contra los aliados. El comandante francés, Francisco, duque de Guisa, reunió un impresionante ejército de 30.000 soldados de infantería y caballería. Audazmente marchó hacia el norte, en pleno invierno, para lanzar un ataque sorpresa contra los ingleses. El 2 de enero, la vanguardia francesa capturó Fort Resbon, también conocida como Lancaster Tower. La torre del puesto de avanzada era una estructura defensiva mucho más pequeña, ubicada al otro lado del puerto que rodea a Calais. Los franceses instalaron su artillería en el fuerte y planearon bombardear la ciudad para someterla. El gobernador inglés, Lord Wentworth, se vio abrumado por el repentino ataque y se rindió 5 días después. Los franceses obtuvieron el control de 300 armas y alimentos y suministros para 3 meses. El asedio de Calais fue una vergüenza nacional. En toda Inglaterra hubo una conmoción e incredulidad generalizadas por la repentina pérdida de la ciudad. Marcó efectivamente el final de la presencia física de Inglaterra en Europa continental, ya que nunca más la recuperarían. Se dijo que María se lamentó diciendo: cuando esté muerta y abierta, encontrarán las palabras Felipe y Calais grabadas en mi corazón. Número 48. La muerte de María I. 17 de noviembre de 1558. María nunca había disfrutado de buena salud, y ésta se deterioró rápidamente después de convertirse en reina. Desesperada por concebir un heredero, sufrió la humillación de 2 embarazos fantasmas durante los cuales mostró todos los síntomas de una futura madre. Pero su estómago hinchado puede deberse a un tumor canceroso. A principios de 1558,
mientras la reina persistía en creer que pronto tendría un heredero, era obvio para todos que se estaba muriendo. El 28 de octubre, atormentada por el dolor, finalmente reconoció que no habría fruto de su cuerpo y confirmó que la corona pasaría a Isabel. Le rogó a su media hermana que mantuviera la fe católica romana, pero el conocimiento de cuán improbable era que Isabel cumpliera con esta petición, atormentó a María hasta su último aliento. Al enterarse de que su hermana había muerto y que ahora era reina, Isabel proclamó: Esta es la obra del Señor. Y se muestra maravillosa ante nuestros ojos. María había tenido posiblemente quistes de ovario o cáncer de útero y murió el 17 de noviembre de 1558, a los 42 años, en el Palacio de St. James, durante una epidemia de influenza que también se cobró la vida del arzobispo Reginald Pole ese mismo día. Felipe, que se encontraba en Bruselas, escribió a su hermana Juana que había sentido un pesar razonable por su muerte. Aunque el testamento de María decía que deseaba ser enterrada junto a su madre, ella fue enterrada en la abadía de Westminster el 14 de diciembre, en una tumba que finalmente compartió con Isabel. La inscripción en su tumba, colocada allí por Jacobo I cuando sucedió a esta reina, dice: Consortes en el reino y la tumba, las hermanas Isabel y María aquí yacemos, en la esperanza de la resurrección.